Ok, muy buenos días familia. Feliz día de San Valentín a todos ustedes, queridos y queridas personas que considero amistades, amigos de nosotros, y de veras agradezco a Dios por cada una de sus vidas y pido que su gracia porosa esté siempre sobre ustedes. Gracias por la amistad, el cariño, el aprecio que recibimos de ustedes, y en este día les mando un caluroso abrazo. Para los que nos acompañan, si hay alguien que nos acompañe por primera vez, bienvenido. Si no, bueno, todos somos de casa, entonces un caluroso también saludo para ustedes. Hoy vamos a arrancar una nueva serie que se llama Decisiones, ¿no? Y a todos nos gusta contar una historia. Yo creo que si hay algo que a nosotros nos gusta contar, es una buena historia. Desafortunadamente, a veces creo que no todos tenemos esas historias tan buenas para contar y preferimos no contar. Quizás no sea una historia como tal, quizás sean capítulos enteros de nuestras vidas que preferimos guardar en secreto. Yo quiero hacerte una pregunta, y si tu vida, si llegase un productor de Hollywood o de cualquier lugar, de una obra de teatro o de cine, que diga, o de televisión, que diga, yo quiero plasmar tu vida en una historia. Tú sientes que estás viviendo una historia que vale la pena contar. Y hago esta pregunta porque las decisiones que tomamos hoy determinan la historia que contaremos mañana o contaremos dentro de un mes. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿sientes tú que la vida que estás viviendo hoy es una vida que vale la pena contar? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esas decisiones quizás aparentemente insignificantes que tuvieron un impacto real en tu vida, o un impacto significativo en la dirección que tuvieron, ya sea para algo bueno como para algo no tan bueno? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esas decisiones? Y quizás miramos hacia atrás y decimos, ojalá no hubiese comenzado eso, ojalá no hubiese dicho eso, ojalá nunca hubiese ido a ese lugar. Pues las decisiones que estamos tomando hoy, las que tomarás mañana y durante toda tu vida, determinarán de gran manera la historia que hoy cuentas, o la historia que contarás mañana, o la historia que alguien podrá contar sobre ti. Todas ellas van a definir la historia que vas a contar y que estarás contando. Sea nosotros, sea nuestros hijos, ellos contarán. Y es sorprendente la forma en que las decisiones que tomamos determinan la historia que contamos. Hoy iniciamos una serie, como decía al principio, de 4 semanas llamadas Decisiones, donde aprenderemos mediante historias de la Biblia 4 decisiones básicas que debemos considerar en muchas áreas de nuestra vida, quizás en todas las áreas de nuestra vida. Historias de la Biblia que nos contarán, o nos enseñarán, mejor dicho, cómo esas 4 decisiones tan básicas en la Biblia, en la vida, que son que empezar algo, detenernos de hacer algo, quedarnos quietos o incluso ir de acuerdo a la voluntad. Y solo así creo yo que podremos tomar decisiones que nos permitan tener una vida que valga la pena contar. Así que vamos a arrancar hoy, y quiero que hablemos sobre esas disciplinas hoy. Vamos a orar, vamos a presentarnos como siempre delante del Señor para pedirle que nos hable a través de su palabra, ¿sí? Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, te exaltamos en esta hora. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias porque nos podemos reunir, porque la tecnología nuevamente nos permite reunirnos. Te pido que no sea un impedimento para que nosotros podamos compartir de tu palabra, podamos escucharla y podamos ponerlas por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, como siempre te pido, háblanos, Señor. Rétanos, confróntanos, anímanos, Señor, con tu palabra el día de hoy. Que ella llegue a nuestra vida y que no regrese vacía, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ok, ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir una historia que valga la pena contar? Y creo que esta respuesta la contesta bastante bien el escritor de Hebreos en el capítulo 12, que es el versículo central de toda esta serie de 4 semanas. Dice el verso 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo, el gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Me gusta mucho cómo el escritor de Hebreos plasma la idea. Dice que debemos ir a Jesús como el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hay otra versión de la palabra que dice que es el autor de la vida. ¿No sería asombroso o no sería bueno o recomendable que nosotros pudiésemos ceder el puesto del director de la obra de nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesús? Eso yo creo que contestaría la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Cómo vivimos una historia que vale la pena contar? Creo que lo primero es fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él, definitivamente, Él es el patrocinador, Él es el productor, Él es el director que quiere que sea una historia con un buen desenlace. Y de eso se trata. Y vamos a tomar 4 decisiones que nos pueden ayudar a que nuestra vida, nuestra historia que estamos contando día con día, mes con mes, año con año, valga la pena contar. La sesión de hoy se llama Yo decido empezar. Y quiero hablarles de la primera decisión que creo yo, considero yo, que puede ser una disciplina que transforme nuestra vida. Hoy no será comenzar un negocio, ni siquiera voy a hablar de comenzar un ministerio. Eso lo vamos a hablar en la 4ª semana. Pero lo que yo quiero animarte hoy es que empecemos con una disciplina que nos permita desenvolver nuestra historia de una manera que valga la pena contar. En un libro llamado El Poder del Hábito, sus autores Duhigg y Chamberlain hablan de que el ser humano tiene ciertos hábitos, que no necesariamente el hábito mío es el hábito suyo, por ejemplo. Ciertas disciplinas que cuando yo las practico o tú las practicas, caen, generan un efecto de cascada, que crean un impulso que genera otros hábitos positivos. Y de la misma manera, la presencia de esas disciplinas crean otras disciplinas. Y por supuesto, todo lo contrario, la ausencia de esas disciplinas que son claves, que son muy particulares, crea la ausencia de otras disciplinas. Es un efecto cascada. Todos los seres humanos somos así. Y es increíble cómo disciplinas tan pequeñas como lavarse los dientes, por ejemplo, y puede que sea una para mí, que no sea para ti, pero en fin y al cabo, muchas disciplinas son tan básicas y tan importantes y tan claves es la palabra en nuestra vida que desencadenan otras disciplinas mayores y quizás más relevantes. Entonces, es importante que entendamos que debemos decidir empezar una disciplina que pueda de alguna manera transformar nuestra historia, nuestra vida. Y vamos a ver cada semana historias diferentes sobre el Antiguo Testamento que tomó decisiones que cambiaron el rumbo de su vida. Hoy vamos a ver una historia que es muy conocida por todos nosotros. Seguramente la vimos desde pequeños en la escuela dominical. Es la historia de Daniel en el foso de los leones, en el capítulo 6 del libro del mismo nombre. Ahí el mandamás era el rey Darío, que miraba, Daniel tenía el favor de ese rey. Dios le había dado una gracia increíble a Daniel para con el rey Darío. Pero este rey seleccionó a 12 sátrapas. Los sátrapas eran como gobernantes esparcidos en el territorio. Y colocó sobre esos 12 sátrapas a 3 hombres que, por decirlo así, tienen un rango mayor que esos 120. Y Daniel fue uno de ellos. Y Daniel se destacó por tener una vida íntegra, porque tenía habilidades de liderazgo impresionantes. Y el rey pensó sabiamente, y sabe que este hombre lo tengo que colocar al cargo, lo tengo que colocar aquí cerca de mí. Y resulta que estos 120 caballeros estaban celosos de Daniel. Así que propusieron un plan para hacerle daño, y aquí es donde vamos a empezar a leer, en el capítulo 6, versículo 4 de Daniel. Dice: entonces los demás administradores y los altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel se conducía los asuntos del gobierno, pero no encontrando nada, no pudieron criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Estos hombres buscaban algo turbio en la vida de Daniel para acusar, pero dice que no encontraron nada. No era negligente, no era corrupto, no era perezoso, era digno de confianza.
Pero se les ocurrió una idea. Verso 5 dice, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación a las normas de su religión. Increíble. Me llama la atención de que cómo la vida de Daniel, su espiritualidad era tan marcada que hacía la diferencia. Así que se les ocurrió un plan maestro que registra los versículos 6 al 9 del capítulo 6. No los tengo en pantalla para no saturar la presentación. Dice que los administradores y los altos funcionarios fueron donde el rey. ¡Que viva el rey Darío! Todos nosotros, vienen lambones, ¿no? Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernantes, nos hemos puesto de acuerdo para que el rey apruebe una ley, dice, que la haga cumplir estrictamente. Ordene usted, y fueron y le dieron donde le gustaba, ¿no? En los próximos días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, dijeron, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los niños. Y le pidieron que emitiera ese edicto y que firmara esa ley de tal modo que nadie podía alterarla. Y si hay algo que ocurría en la ley de los medos y los persas, es que una vez que el rey firmaba, no había vuelta de página. No podía venir otro rey necesariamente a revocar eso que había dicho. Así que el rey firmó. De verdad que fueron ingeniosos, se les ocurrió una gran idea. ¿Saben qué? Vamos del rey, vamos a rascarle donde le pican, el orgullo, que les gusta que lo estén lamboneando, que todo el mundo ore para él. Y sabiendo la integridad de Daniel, por otro lado, sabiendo de que él era un hombre de caminar recto delante de Dios, él no se iba a inclinar ante Dios. Así que tenemos el plan perfecto. Y usted conoce la historia. En el verso 17 lo encierran en el foso de los leones por no obedecer el edicto del rey. Pero la Biblia dice en el verso 20 que no, 20 al 23, que dice la Biblia que no sufrió ningún daño a Daniel. Y me llama la atención desde el 19, voy a presentar aquí en pantalla. Dice el 19, muy temprano en la mañana, porque el rey estaba abatido, ¿eh? El rey estaba triste porque Daniel era su hombre de confianza. Y decía, wow, o sea, yo firmé esto y bueno, pues, pero tengo que hacerlo cumplir, yo soy el rey. Así que dice que después que lo encerraron, muy temprano, la mañana siguiente, dice que el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Me llama poderosamente la atención que fue a buscarlo, porque tenía la esperanza de que el Dios de Daniel lo salvara. Dice que el rey, dice la palabra en el verso 20, que cuando llegó allí se gritó con angustia. Era un hombre que apreciaba a Daniel, era un hombre que lo tenía en alta estima. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan firmemente, rescatarte de los leones? Dice que viva el rey. Verso 22, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no hicieran daño, porque fue declarado inocente ante Dios y no ha hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Ahora, ¿por qué salvó Dios a Daniel del foso del león? Te mostraré por qué. Y pasó un par de versículos antes. Porque Daniel había tomado la decisión de comenzar a hacer algo que lo convirtió en un hombre íntegro. La integridad de Daniel, la honestidad, la responsabilidad de Daniel no fue algo que nació de la noche a la mañana. Fue algo que es producto de decisiones que tomó Daniel de empezar a hacer cosas en su vida. Verso 10, ahí en el capítulo 6, dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación, en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Dice que oraba 3 veces al día, tal y como siempre lo había hecho, dándole gracias a Dios. Me gusta que indica, y hago un paréntesis aquí, que no solo oraba, dice, lo oraba como siempre. No solamente eso, dice que sino dice que daba gracias a Dios. Y quiero hacer una pregunta. ¿Tú darías gracias a Dios sabiendo que la situación en la que estás viviendo, la situación que te acabas de ¿cómo se llama? De enterar, porque dice que cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, se fue a su casa a orar.
Te hago una pregunta. Sabiendo que tu vida está en riesgo, ¿te agradarías orar a darle gracias a Dios? La verdad es que yo había leído este versículo varias veces en mi vida y no había captado eso y decir, wow, Señor, ¿cómo doy gracias a Dios aún en medio de que mi vida está en riesgo? Pero eso es producto de las decisiones que yo tomo desde mucho antes, para que la vida que hoy estoy viviendo, que hoy estoy proyectando, que hoy mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos de la iglesia, mis compañeros de trabajo, mi jefe o mis colaboradores, están viendo, sea una vida que valga la pena contar. Hay otra versión que dice, el versículo 10, que dice, tal como siempre lo había hecho. Como hacía de costumbre, tal como siempre lo había hecho. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Ciertamente no fueron días solamente. Eran semanas y meses, quizás años. 3 veces al día Daniel dejó de hacer lo que estaba haciendo y concentró su vida, se concentró y concretó una cita con el único y rey verdadero. Y se arrodilló ante Dios, se alineó su corazón con Dios, adoró a su Dios y oró para que se hiciera su voluntad en su vida, incluso si eso representaba morir en el foso de los leones. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué fue un hombre íntegro? ¿Por qué fue mirado favorablemente por el rey Darío? ¿Por qué tuvo tanta influencia? Fue porque esas son consecuencias de la decisión que tomó. La vida que Daniel estaba proyectando en ese momento era el producto de lo que había ocurrido el día anterior y el anterior y la semana y el mes y el año anterior. ¿Quién sabe cuándo empezó o tomó la decisión de orar 3 veces al día? Y Dios transformó su historia en la historia que Dios quería que Daniel contara. Y que hoy tú y yo, 2000 y plus de años después, hoy estamos estudiando. Las decisiones que tú tomas hoy van a determinar las historias que contaremos mañana. Quiero hacerte 2 preguntas. La primera es bien sencilla. ¿Cuál es la historia que Dios quiere que cuentes dentro de un año? O la historia que tú crees que Dios quiere que tú cuentes dentro de un año, de 2, de 5, de 20 años. Y sabes algo, creo que si somos realmente honestos, la mayoría de nosotros, se sentará y podrá decir, bueno, en esta área de mi vida no creo que la historia está en una posición en la cual yo la quiera contar. O quizá diga, la historia que estoy a punto de escribir no va a terminar bien, ¿sabes? Si no hago cambios hoy en día. ¿Qué historia quiere Dios que cuentes? Y no quiero que nos vayamos solamente al término de la oración, porque la historia de Daniel es un buen ejemplo de lo importante que es tomar una decisión de orar, por lo menos todos los días. No estoy diciendo que ores 3 veces al día, pero esto de tomar decisiones va mucho más allá. Quizá para algunos de nosotros la historia puede ser diferente, una historia financiera diferente. Si comenzamos la disciplina hoy de hacer un presupuesto, de seguir un presupuesto o de capacitarme con alguien que sepa sobre presupuesto y administración de presupuesto, cómo recortar mis tarjetas de crédito, cómo comienzo a controlar mis finanzas, quizá dentro de X años o X semanas o X días, no sé, tengo una historia digna de contar. Asimismo como las finanzas pueden hacer otro montón de historias. A lo mejor Dios nos está llamando a tener prioridades correctas. Porque ahorita mismo no tenemos esas prioridades. A tomar decisiones sobre las prioridades correctas. Puede ser decisiones respecto a nuestro matrimonio. Porque quizás el matrimonio que tenemos hoy en día no es el que podría ser o el que debería ser. Quizás es probable que comencemos a hacer algo que ayude a nuestro matrimonio. Por ejemplo, ser un buen cónyuge, un buen amigo, una buena amiga. Tomar decisiones, cambiar actitudes, buscar consejería.
Buscar una pareja que usted sea de confianza con el cual los pueda acompañar en el proceso. Otros quizás sea su vida espiritual, una vida espiritual totalmente plana, una llanura, no hay crecimiento alguno. Y no es donde debería estar. Años conociendo a Dios, pero no es una prioridad real en nuestra vida. No solo es buscar a Dios o ir a la iglesia o participar cuando sea conveniente para mí. Es involucrarse en ella, es involucrarse en el crecimiento, es involucrarse en poner a los dones al servicio de la iglesia, contribuir económicamente a la iglesia también, ayudar en su crecimiento. Ser un guerrero de oración, participar en la comunidad de fe, participar en la comunidad de fe. ¿Qué decisión debes tomar hoy en día para que nuestra vida sea una prioridad? Puede ser algo respecto a nuestra paternidad, el tiempo que tomamos con nuestros hijos. Puede ser el cuidado de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Si comenzamos a tomar acciones hoy, ¿sabes? Para empezar, es muy probable que dentro de algunos años podamos contar una historia en alguna de estas áreas que sea favorable. Basado en lo que Dios desea, que usted desee, basado en la historia que usted sabe que Dios quiere que cuente. Te hago una pregunta. ¿Qué necesitas empezar? ¿Qué necesitamos empezar? Hay unas palabras del señor Francisco de Asís que me parecen muy sabias. Dice, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Yo veo eso muy reflejado en la vida de Daniel. Ciertamente él no fue el que cerró la boca de los leones, pero vivió y fue testigo de algo imposible. ¿Qué necesitas empezar para contar una historia que valga la pena contar? ¿Qué necesitas contar para contar la historia que Dios quiere que comiences a contar? Y aquí está la clave. Yo quiero animarte a que elijas una cosa, dos cosas, porque ya está requete comprobado de querer hacer 5 cosas a la vez es muy difícil. No necesitas hacer 5, 6, 7, 8. Empieza con lo necesario hoy. Comenzarás a hacer lo diferente después. La verdad es que si intentas muchas cosas, no vamos a hacer nada. Elige una, dos y comprométete con ellas. Preséntate delante del Señor. Si no sabes qué hacer, Dios, ¿qué debo empezar a hacer? ¿Qué necesito empezar? ¿Qué necesito comenzar hoy en día para contar la historia buena que tú tienes para mí? ¿Por qué empezar con Dios? Pues, si vamos al versículo de la serie que leímos al principio en Hebreos 12, y voy a traerlo en pantalla del verso 1 al 3. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y habla el versículo de la serie, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién, por el gozo que esperaba, soportó la cruz y menospreció la vergüenza que ella significaba? Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición, por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y aquí quiero sacar 4 puntos muy rápidamente de lo que yo puedo rescatar aquí, de lo que el escritor de Hebreos nos llama a tener en conciencia, a tener presente a la hora de empezar un cambio. Ya sea en tu vida, en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida laboral, en tus estudios, etc. Lo primero que debemos aprender a manejar nuestras desventajas. Y sí, tenemos varias desventajas. Algunas de esas las podemos quitar, porque el escritor de Hebreos dice que algunas cosas podemos quitárnoslas de encima
ese lastre que nos estorba. Pero hay otras que no son tan fáciles de quitar. Hay otras que no son posibles quitar humanamente. Una de ellas, por ejemplo, es la carne que tenemos. Vivimos en una carne que es pecaminosa. Vivimos en una carne que es que no está dispuesta. ¿Qué cosas podemos quitar? Una de ellas, ¿sabes qué? Son las distracciones. Muchas veces ocupamos tiempo en cosas que no añaden valor a la historia que queremos escribir. Y sabes que la mayor razón por la que pasamos la vida distraídos, yo la puedo resumir en una palabra que me ha venido últimamente mucho a la cabeza, producto de esta pandemia, de lo que mucha gente habla, de lo que se escucha por aquí, se escucha por allá. Se puede resumir en una palabra y es incertidumbre. No estamos claros hacia dónde vamos. No estamos claros para qué estamos aquí. No sabemos qué es. No estamos seguros y a veces perdemos tiempo buscando cosas o trabajando cosas que no añaden valor. Es como, yo lo pienso como aquella persona que va de viaje y sabe que va a estar solamente una noche, viaje de trabajo, por ejemplo. Te vas en la mañana, duermes en el lugar y regresas a tu país, a tu casa, el día siguiente en la tarde. Vas a estar una noche. Pero hace una maleta como si se fuese a quedar 5 noches. ¿Por qué? Porque no saben lo que es necesario, no saben lo que realmente necesitan para esa sola noche y no saben lo que hace, lo que ocupa espacio, el lastre que están llevando, que es solo una distracción. Y así somos en la vida. Puede que tú y yo llevemos con nosotros todo tipo de cosas que creemos fundamentales, pero no lo son. Y estamos perdiendo de vista las cosas que sí lo son. Quizá a nuestros ojos parece bueno, pero en realidad nos aleja de poder tomar decisiones claras que nos lleven a una vida que sea la que Dios quiere que contemos. Hay otras cosas que son más desventajosas y más complejas. El pecado que nos asedia, pero como decía al principio, mientras vivamos en este cuerpo, vamos a estar lidiando constantemente eso. Pero ¿qué hacemos con eso entonces? Eso me lleva al segundo punto. Es imperativo que veamos a Jesús como el maestro y modelo de nuestras vidas. La respuesta bíblica es mirando a Jesús. Esto puede parecer muy simple, pero recuerde que la palabra dice en Hebreos 12 que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sabías que en el original griego, en Grecia, perdón, mejor dicho, los corredores, ¿cómo se llama? Los atletas corrían hacia el final viendo una estatua de piedra del dios griego Zeus. Y él haciendo esa analogía, diciendo, ¿sabes qué? En la carrera que tú y yo estamos llamados a correr, en la carrera que tú y yo estamos llamados a correr, nosotros somos llamados a estar mirando fijamente a Cristo. La pregunta es, ¿qué estatuas estamos nosotros viendo al final del camino? Nuestro lema de vida deben ser aquellas palabras de Pedro a Jesús, esa respuesta de Pedro a Jesús en Juan 6:8. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras de vida. Pero y los discípulos no vieron otra alternativa a su forma de vida, y esa debe ser nuestro lema. ¿Y sabías que en el original griego, la palabra del verso 2 que habla de poner los ojos en Jesús, habla de mirar fijamente? Era una palabra que se utilizaba para describir la forma en que el artista miraba a su modelo para hacer su obra de arte, para hacer su pintura, para hacer su escultura. Pues el escritor de Hebreos
nos está llamando a mirar a Jesús como si quisiéramos pintar, esculpir la espiritualidad de Jesús, la moralidad de Jesús, la cristiandad de Jesús, la rectitud de Jesús, la santidad de Jesús en nosotros. Eso es lo que quiere decir el escritor de Hebreos cuando dice, pon tus ojos en Jesús, porque estás llamado a copiar al carbón su integridad, su santidad, su espiritualidad, su amor, su servicio, su moralidad. Por eso es que Pablo dice, imítenme a mí, a los corintios le dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Estamos llamados a copiar a Cristo. ¿Qué es lo tercero? Tenemos que recordar que cuando tomamos decisiones, no estás solo. Hebreos 12 comienza con la palabra por lo tanto. ¿Okay? Recuerden, siempre lo he dicho, cuando usted vea la frase, no la palabra, la frase por lo tanto, cuando vea esa frase en la Biblia, quiere decir que el escritor está haciendo referencia con lo que va a leer usted a lo que acaba de decir, lo que acaba de escribir. O sea que si el capítulo 12 empieza con la frase por lo tanto, quiere decir que lo que va a decir en el 12 guarda estricta relación con el capítulo 11 de Hebreos. Y usted sabe que el capítulo 11 de Hebreos es el salón de la fama de la fe. Son los campeones de la fe en Hebreos 11. Los que han corrido la carrera victoriosamente y ahora nos animan a convertirnos también en campeones espirituales. Hombres y mujeres de fe, enumerados en Hebreos 11. No eran vidas perfectas. Busca la lista, puedes buscar la lista más tarde si quieres. Noé, la Biblia dice que le luchaba con el alcohol. Abraham, mentiroso. Sansón vivía de acuerdo a las pasiones que sentía en el momento. Rahab tenía fama de prostituta. Moisés tenía un problema serio de temperamento. Gedeón, miedoso. David, adúltero y asesino. Y así podemos sumar un montón más. Personas que no eran perfectas, pero progresaron hacia la línea de meta, que es la semejanza de Cristo. Tener a Cristo en el fondo, viendo. Y eso nos motiva de dos maneras. La primera es el objeto de llamar testigos a todos los santos del capítulo 11. Hay varios estudios que hablan que debemos considerar a esos santos como, no necesariamente porque nos están viendo, pero para decir que están lo suficientemente cercanos a nosotros para ser testigos de nuestra carrera. Pero no testigos de cualquier forma, sino testigos de cómo se puede correr la carrera de la fe. Quiero enseñarte una foto. Es una carrera de bicicleta, es muy común, pasa en el Tour de Francia, pasa en el Giro de Italia, pasa, no me acuerdo cómo se llama, el de España, que son países muy ciclistas. Cuando yo veo esos testigos allí, cuando veo esos fanáticos allí, animando al ciclista, es porque podemos mirarlos y ver en ellos ejemplos de fe, de perseverancia en circunstancias inimaginables. Miramos a ellos y podemos darnos cuenta de que terminaron la carrera y se nos recuerda, sabe que sí se puede hacer. Hebreos habla de que en las gradas están llenas de gente, de esos campeones espirituales que han pasado y completado su carrera, que lucharon con las mismas cosas que tú luchaste, que tuvieron que tomar las mismas decisiones que tú tienes que tomar hoy en día. Y ahora están ansiosos por animar a nosotros, los nuevos corredores. Son testigos de la obra de Cristo, son testigos del poder de Jesús, son testigos de la fe, son testigos de que a través del Espíritu Santo podemos ser inspirados y sostenidos para tomar las decisiones que cambien nuestra vida y que nos permitan contar una buena historia, así como contamos de ellos hoy en día. Por ejemplo, Daniel.
Son gente que está diciendo, ¿sabes qué? Yo pude, tú también puedes. Y número 4, no solo no estás solo, porque tenemos a esos campeones con nosotros. Quiero reafirmarte que definitivamente no estás solo. El apóstol Pablo escribe a los cristianos en Roma, recordándoles a ellos y recordándonos a nosotros que definitivamente no estamos solos. El verso que van a ver en pantalla es el verso en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Como está allí, yo he reemplazado, no es como está allí, no es como está en la Biblia, ¿ok? Yo he reemplazado, simplemente hice un reemplazo hoy rápidamente. Cambié todo lo que estaba en plural, lo puse en singular. Y quiero que lo leas, no prendas tu micrófono, ¿ok? Quiero que lo leas en tu casa conmigo. Dice, ¿qué diré frente a esto? Si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar contra mí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, ¿no habrá de darme generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién me condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por mí. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Sin embargo, en todo esto soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor que Dios me ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No sé qué necesitas empezar hoy en día, pero de algo estoy seguro, que sí hay alguien que quiere que cuentes la mejor historia a través de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo, de tus estudios, de tu salud, de tu vida espiritual. Y esa es Dios. Quiero preguntarte nuevamente, ¿qué necesitas empezar hoy para contar la historia que Dios quiere que cuentes? ¿Qué necesitas empezar hoy para vivir una vida que sea digna de contar? Así como viste, no dudo que Dios puede hacer un milagro en tu vida y que te va a ayudar en esa decisión que hoy vas a empezar. Empieza con la seguridad de que Dios está contigo. Empieza con el recordatorio de que no hay nada que pueda separarte de su amor. Y sabes, estoy convencido de que esto nos ayudará a llegar a ese punto con el cual el rey David cierra o termina el Salmo 23. Tú conoces el Salmo 23, el 20, verso 6 dice, ciertamente tu bondad y tu misericordia y tu amor, perdón, inagotable, me perseguirán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor para siempre. Familia, es hora de tomar una decisión. ¿Estás listo para empezar? Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te alabo, Señor, te bendigo y te exalto, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Digno eres tú, Señor, de recibir toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza y todo el poder. Padre, yo te presento cada una de nuestras vidas en esta mañana. Todos tomamos decisiones desde la ropa en que vamos a colocarnos en el día de hoy,
Decidimos a la hora en que vamos a desayunar o que vamos a almorzar. Son vidas de constantes decisiones las de nosotros. Yo quiero pedirte, Dios, que hoy podamos tomar la decisión quizá más relevante que podamos tomar en los últimos días, meses y años. Ayúdanos a tomar la decisión de empezar a hacer cosas que nos permitan contar una vida que valga la pena contar. Tomar decisiones, Señor, como aquellos hombres y mujeres de fe que no fueron perfectos, pero tomaron decisiones por Dios y por Cristo. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos a deshacernos de aquello que nos estorba. Ayúdanos a manejar esas desventajas que tenemos. Ayúdanos a entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Padre, ruego que tu Espíritu Santo hoy hable a los corazones de mis hermanos, Señor. Hable a los corazones de cada uno de ellos, Señor. Y que le susurre en sus oídos. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué decisiones debemos tomar? En cualquier aspecto de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, guíanos en los pasos que vamos a tomar. Para tomar una decisión que sea relevante y que traiga el fruto que tú esperas de nosotros. Para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, familia.